esta generación? Mateo capítulo 11, verso 16. Y vamos a darle lectura hasta el verso 19. ¿Estamos ahí? Mateo 11, 16. Bien, la Biblia dice ahí que el Señor Jesús se pregunta algo, mas ¿a qué compararé esta generación? Dijo el Señor, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría, dijo el Señor Jesús, es que justificada por sus hijos. Quisiera que ponga especial atención en el versículo 16 a la pregunta que hace el Señor Jesús. Él dice y se hace una pregunta, ¿a qué compararé esta generación? Es obvio que se refería a su generación, ¿verdad? En los tiempos en los que él estaba viviendo. El Señor Jesús se hace esta pregunta tratando de encontrar cierta similitud entre la generación a la que el Señor Jesús le tocó vivir en ese tiempo y alguna generación pasada, ¿verdad? Es una pregunta, hermanos, que nos habla de la profunda reflexión que constantemente el Señor Jesús se hacía respecto al tiempo en el que Él vivió. Constantemente Él hacía reflexión del tiempo en el que Él estuvo viviendo, mis hermanos. Y esta pregunta que Él se hace nos muestra además que el Señor era realmente entendido del tiempo en el que Él estaba viviendo. Es una pregunta la que Él se hizo que lleva además el propósito de enseñarnos a discernir, vuelvo a repetir, los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, pero sobre todo, cómo estamos viviendo o llevando a cabo nuestra fe en este tiempo en el que estamos viviendo. ¿Usted sabe qué tiempos estamos viviendo actualmente? ¿Sí lo ha discernido, ha tomado un tiempo como el Señor Jesucristo para ver los tiempos en los que estamos viviendo, esta generación, cómo se está desenvolviendo, qué es lo que está pasando a su alrededor? Porque tenemos que ser como los hijos de Isaacar. ¿Se acuerda en Crónicas que David estaba reuniendo los servidores para el servicio del tabernáculo del templo del Señor, que escogió dentro de los hijos de Isaacar a algunos que eran entendidos en qué? En los tiempos, que sabían perfectamente el tiempo que estaban viviendo. En el tiempo de David era tiempo de trabajo en la obra del Señor, y el que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos significa que ellos sabían que era tiempo de trabajar, por ejemplo, y que cuando se les citara a trabajar a la obra del Señor, los hijos de Isaacar no se iban a echar para atrás. Eso significa que eran entendidos en los tiempos, en que ellos eran sabios, hombres sabios, y sabían discernir el tiempo en el que estaban viviendo. Nosotros podemos resumir el 2015 o el tiempo en el que estamos viviendo, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Que son tiempos peligrosos, hermanos. Esos son tiempos peligrosos realmente. Y estos tiempos peligrosos ya nos alcanzaron, hermanos. Ya estamos viviendo ese tiempo. Lo vemos en la generación de leyes que agreden frontalmente la palabra de Dios, la moral impuesta por Dios en su palabra. Y todo ello, las leyes que se están promulgando hoy en día, en este tiempo en el que estamos viviendo ustedes y yo, se van a ver reflejados en todos los niveles en los que ustedes y yo nos desarrollamos, como en la sociedad, en nuestro trabajo, en la economía, etcétera. En la sociedad ya estamos viendo leyes que agreden la moral de Dios, que aprueban los matrimonios homosexuales, ¿verdad? Que aprueban la pederastía. Ese tipo de cosas agreden la santidad de Dios. Vamos a ver, o estamos viendo ya en la economía, no sé si a ustedes les interesa estudiar las noticias que están pasando, pero México se desarrolla bajo una base de un modelo económico que tiene sus bases en el capitalismo. Y si alguien sabe lo que es el capitalismo, en pocas palabras, es la mayor producción con el menor costo. Entonces, eso implica en el ámbito laboral, o se traduce en el ámbito laboral, en que a usted
como trabajador, en las empresas en las que esté trabajando, llámese gobierno, sector privado, lo van a explotar más con menos paga o reduciéndole sus beneficios. Esa es la base del capitalismo, es el tiempo en el que estamos viviendo hoy y se está desarrollando de una manera tremenda. Es obvio que no hay que opinar mucho de política porque el tema que nos atañe es la palabra de Dios, pero es obvio que nuestros políticos son incapaces de producir acuerdos que permitan a México crecer y que permitan generar oportunidades de empleo, pero ese es el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, un tiempo peligroso. Pero ¿saben qué, hermanos? Que todo esto, este tiempo en el que estamos viviendo, aún las leyes homosexuales, aún todo este tiempo peligroso en el que ustedes y yo estamos viviendo, Dios lo está permitiendo. La Biblia es amplia y es vasta en enseñarnos que detrás de todo esto está la soberanía de Dios. La Escritura nos enseña acerca de que Dios sustenta todo con el poder de su palabra, con el designio de su voluntad, para su gloria. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios levanta a un Nabucodonosor para disciplinar al pueblo, ¿verdad?, de Judá. Vemos que Dios preparó a un príncipe llamado Ciro de Persia, que era un príncipe pagano, para hacer volver a su pueblo hacia él, hacia Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios usó el látigo asirio para recordarle al pueblo de Israel del norte que tenía que volverse y arrepentirse de sus pecados antes de que fuera demasiado tarde, hermanos. Proverbios 16:4 dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y estos días en los que ustedes y yo estamos viviendo, hermanos, son días malos, son días terriblemente malos, tremendamente, hermanos, y ya lo sabemos. Ahora, eso no lo ignoramos, ¿verdad?, porque lo estamos viendo reflejado en todos los niveles en los que estamos viviendo. Pero la pregunta es, como cristianos, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer a ese respecto? ¿Qué actitud vamos a tomar ante el tiempo en el que ustedes y yo estamos viviendo? Si me permiten un humilde consejo a los padres de familia que están aquí, prepárense para que ustedes sean los que les enseñen a sus hijos y les den clases, porque saben que no en mucho tiempo, si sus hijos como cristianos niegan o se promulgan en contra de las leyes homosexuales o se promulgan en contra de alguna ley que vaya en contra de la voluntad de Dios, los van a sacar de las escuelas, a los hijos, y los van a correr de los trabajos. Vamos a llegar a ese punto, no sé en cuánto tiempo. Así que si ustedes como padres saben algún oficio, preparen a sus hijos, hermanos. Puede ser que pase en 1, 10, 15, 20 años, a lo mejor ya no lo ve usted, pero a este paso que vamos a llegar a ese nivel, hermanos. Y si ustedes conocen algún oficio, saben trabajar, enséñenle a sus hijos, para que sus hijos hagan lo que hizo el apóstol Pablo en un momento en el que no fue sustentado por la iglesia y él no se puso a llorar ni se amargó, ¿verdad? Se puso a trabajar en el oficio que él sabía. Y de ahí se mantuvo. Quiero que lo entiendan esto, hermanos, pero fíjense que los tiempos que vivió el Señor Jesucristo también eran tiempos peligrosos, también eran tiempos difíciles, hermanos. Lo que pasa es que hoy con los medios de comunicación, las redes sociales, es más rápido que se propague el peligro que hay y toda la información es mucho más rápido que se divulgue. Pero hay un estudioso que se llama John Simons, que fue un estudioso de la cultura griega y la cultura romana en los tiempos del Señor Jesús. Este hombre, John Simons, se dedicaba al estudio de las leyes de los griegos, como hoy las leyes mexicanas, ¿no? Y él sacó un tratado que se titula Un problema en la ética griega, así se titula ese tratado, en donde saca a la luz cómo en los tiempos del Señor Jesús los griegos también tenían leyes que aprobaban la homosexualidad o los matrimonios homosexuales. En los tiempos del Señor Jesús también había leyes que aprobaban conductas inmorales como el adulterio. Por ejemplo,
la ley griega no era pecado, o más bien no pecado, ¿verdad? No era delito el que el esposo engañara a la mujer con una prostituta. No se consideraba delito. Al contrario, era permitido. Eso es adulterio, fornicación. Pero las leyes griegas del tiempo del Señor Jesús no eran tan distantes de lo que hoy estamos viviendo, hermanos. De lo que hoy estamos viviendo. Sin embargo, vemos en el versículo en particular que empezamos a leer, Mateo 11:16, que el Señor Jesús habla de la generación de los judíos y dice: ¿a qué compararé esta generación? ¿Está ahí? ¿Sí? Ok. ¿A qué compararé esta generación? Y dice el Señor Jesús: la voy a comparar a los muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a sus compañeros. Ahora, aquí la palabra muchacho está hablando de los judíos, está hablando del pueblo del Señor, no de los griegos ni de los romanos. Aquí la palabra muchachos viene del griego paidógogos, de donde viene la palabra pedagogía. ¿Alguien sabe qué es la pedagogía? Bueno, es una ciencia, una rama que se dedica a la educación de los niños, a la dirección de los niños. Fíjense, el Señor Jesús está diciendo, esta generación, la que le tocó vivir a Él, se compara a niños que necesitan ser enseñados y ser guiados, porque no disciernen el tiempo en el que están viviendo. Más adelante dijo el Señor: porque vino Juan, que ni comía ni bebía vino, y no le hicieron caso, y vengo yo, que como y bebo vino, y me dicen comedor y bebedor de vinos, dijo el Señor Jesús. Era una generación, los judíos, hermanos, que no tenían un discernimiento, una capacidad de entender el tiempo en el que estaban viviendo, y era un tiempo de salvación para ellos. ¿Por qué? Porque iba a venir un juicio posteriormente, que fue lo que anunció Juan el Bautista antes del Señor Jesús. Hebreos 5:12, solamente los que anotan, anótenlo, dice que algunos cristianos, como ustedes y como yo, somos cristianos, ¿verdad? Algunos cristianos, debiendo ser ya maestros, usted se lo sabe, ¿verdad? ¿De qué tenemos necesidad? De que se nos vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. En el 2015, hermanos, en este año, es uno de los años en la iglesia en donde se presentan más casos, muchísimos casos de retraso en el crecimiento espiritual, hermanos. La iglesia cristiana se está quedando atrás del crecimiento natural que debemos de tener en el Señor. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, de nosotros, debiendo ser maestros de la palabra, esto significa debiendo entender ya claramente aspectos de la palabra, tenemos necesidad a veces de que se nos hable de los rudimentos. Uno de ellos es el arrepentimiento. Esto es tremendo, hermanos. Porque el Señor Jesús le hace un reclamo a su generación y le dice: ustedes son muchachos, no disciernen todavía, no hay un crecimiento, hermanos. El Señor Jesús les dijo en Mateo 11:17 que estos muchachos se sentaban en las plazas y decían: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Dijo el Señor: ¿por qué? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen de él: demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre, hablando de él, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Dice el Señor: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esta última frase, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, era un dicho popular que los fariseos y los judíos tenían en ese tiempo. Ese era un dicho que trataba de justificar los argumentos en base a los resultados. Esta es una frase irónica del Señor Jesús. No debemos hacer doctrina de ella, porque es una ironía. Es como si el Señor les estuviera diciendo:
ustedes no disciernen, pero dicen que la sabiduría es justificada por sus hijos. Era la clase de pensamiento que predominaba en ese tiempo. A ver si pueden darle una paletita al bebé, ¿verdad? Era la clase de sabiduría, el clase de entendimiento que ellos tenían en ese tiempo, hermanos. Era una clase de entendimiento basado en los resultados. Los fariseos decían, si funciona o si me sirve, entonces es sabio, es correcto. Este dicho significaba que los resultados son lo que importan y los que aprueban la sabiduría, hermanos. Y fíjense, hablando de la generación o hablando de los tiempos en los que estamos viviendo, a lo largo de la historia bíblica, hermanos, hemos visto cómo la Biblia registra ciertos comportamientos comunes en un grupo de personas en particular. Específicamente en el Antiguo Testamento nos referimos al pueblo de Israel, es decir, al pueblo de Dios, a sus hijos, lo que hoy vendría siendo para nosotros la iglesia, ¿verdad? Su pueblo. ¿A qué compararé esta generación?, se preguntó el Señor hace 2015 años. Esa es la pregunta que yo me hice en esta semana, hermanos. ¿A qué compararemos esta generación en la que estamos viviendo? Hablamos de la iglesia, ¿verdad? ¿Quiere que le comente lo que vi en la Escritura? ¿Sí o no? ¿Está muy frío? ¿Está muy serio o tiene mucho frío? Las dos, ¿verdad? Yo espero que nadie se ofenda, hermanos, porque esa no es la intención. El propósito es que aprendamos a discernir y aprendamos lo que la Biblia quiere decirnos, lo que la Escritura quiere decirnos. ¿Cuántos son cristianos aquí, hermanos? Alguien dijo en el siglo XVIII, predicando, para ser cristiano tienes que pensar como cristiano, pensar como Cristo, tienes que vivir como Cristo y tienes que estar dispuesto a morir como Cristo. Eso es ser un cristiano. Si alguien de los que está aquí no piensa como Cristo, no vive como Cristo y no está dispuesto a morir como Cristo, entonces hoy tiene oportunidad de ser cristiano. Eso es un cristiano, hermanos. Yo veo en primer lugar que esta generación en la que estamos viviendo en el 2015 es una generación como la del profeta Oseas. ¿Cómo era la generación del profeta Oseas? Bueno, tenía muchos aspectos. No sé si han leído el libro del profeta Oseas, 14 capítulos, en un día los leemos. Era una generación que tenía muchos aspectos, eran idólatras, eran abusivos los jefes con sus trabajadores, pobres, tenían desviaciones sexuales tremendas como las que hoy estamos viendo en las leyes que se están aprobando. Era un pueblo perverso, hermanos, pero todo causado por un solo problema. Y usted ha leído Oseas 4:16, ¿qué dice? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Búsquelo, el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, mi hermano. Vayamos ahí todos. La generación de Oseas era una generación que abundaba en los pecados. Estamos hablando del pueblo de Dios, hermanos. No estamos hablando de los pueblos babilónicos, paganos, no. Estamos hablando de Dios, del reino del norte específicamente. Pero la generación de Oseas era perversa y Oseas resume el problema de esta generación en el capítulo 4, verso 6, y él dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Era una generación perezosa y desinteresada por el estudio de las Escrituras, la generación de Oseas. Eso lo vemos hoy en día también, hermanos. Una generación que no se esfuerza por adquirir un conocimiento bíblico. Ahora,
Vea el verso 6, dice, ¿qué le pasó al pueblo? Fue ¿qué? Destruido. Fíjense, esta palabra destruido en el hebreo significa falló en su propósito. Dice Oseas que el pueblo falló en su propósito, dice el Señor a través de Oseas. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel? ¿Y cuál es su propósito y el mío? En primer lugar, la Escritura habla que fuimos apartados para ser un pueblo santo, como lo cantábamos hace un momento. Pero además, el apóstol Pedro nos dice en su primer carta, capítulo 2, verso 9, que hemos sido hechos una nación santa, un real sacerdocio, hemos sido escogidos por Dios para salvación. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Anunciar qué, hermanos? Las virtudes, en otras palabras, el evangelio de salvación. Y fallamos en nuestro propósito porque nos falta conocimiento, porque somos una generación perezosa en el estudio de las Escrituras, hermanos, y por lo tanto ignorantes de las Escrituras, hermanos. Esta generación 2015, esta generación, hoy no estamos anunciando y proclamando el evangelio. Ese es nuestro propósito. Hoy le rascamos la costrita del pecado a la gente, cuando el mandamiento es arrancarla, aunque cause dolor. Si ustedes leen el libro de Oseas completo, se darán cuenta que era un pueblo sumamente ignorante de las Escrituras y que eso los llevó a caer y a pecar con gran facilidad. Pero hay algo que a ustedes y a mí nos debería preocupar, hermanos, si es que hemos sido un poco perezosos en el estudio de la Escritura. Eso que nos debería preocupar es que hay una clase de ignorancia de la Biblia que Dios perdona. Pablo, cuando predicaba en el Areópago, en el Nuevo Testamento, les dijo a los sabios, los atenienses, Dios perdona los tiempos de ignorancia en Hechos 17. Pero este tipo de ignorancia es una ignorancia intencional. Es una ignorancia en la que sabemos lo que debemos hacer, pero nos hacemos a un lado e ignoramos las Sagradas Escrituras. Como aquellos que no se acercan a Dios, dice la Biblia, para que sus pecados no sean descubiertos. ¿Se acuerdan del encuentro con Timoteo que tuvo el Señor Jesucristo? Hay un detalle muy particular que el doctor Lucas señala, y Juan también, me parece. ¿Cuándo se acercó Nicodemo con el Señor Jesús? ¿En qué momento? De noche. Así comienza el relato, ¿verdad? ¿Y se han dado cuenta cómo termina el relato de ese encuentro entre el Señor Jesús y Nicodemo? ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo antes de que Nicodemo se fuera? Después de que le dijo en Juan 3:16, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida para que todo aquel que no se pierda. Y antes de que se fuera Nicodemo, el Señor Jesús lo llama, me imagino yo, y le dice, Nicodemo, todo hombre que quiere en verdad arrepentirse, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas. Pero los que no quieren arrepentirse, no vienen a la luz para que sus obras queden tapadas. Ese tipo de ignorancia de la Biblia, hermanos, no es perdonada por Dios, no será perdonada por Dios cuando Él regrese. Ahora es el tiempo de arrepentirnos. Hoy es el tiempo de arrepentirnos. Ustedes saben qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel por no arrepentirse de este pecado de ignorar las Escrituras. ¿Sí lo saben? ¿Qué fue lo que les pasó? Lo pueden estudiar. Yo veo en este 2015, hermanos, una generación como la de Oseas,
que deliberadamente niega y evade su responsabilidad de conocer más de las Escrituras, y que deliberadamente saben que hacen mal, pero lo ignoran y lo pasan por alto. Eso, mis hermanos, traerá muchas consecuencias terribles a su casa, a su familia, como las trajo para el pueblo del Señor hace algunos siglos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la esposa de Oseas? Oseas fue aquel profeta que el Señor le dijo que se casara con una mujer que lo iba a engañar, una mujer prostituta. Esa mujer se llamaba Gomer. ¿Saben qué significa Gomer? Consumación. No como aquella consumación que el Señor Jesús dijo en la cruz: consumado es. En el caso de Gomer significa consumación del pecado. La generación de Oseas era una generación que con mucha facilidad consumaba el pecado, daba a luz el pecado. Ojalá que no seamos una iglesia así, hermanos. Iglesias Gomer, no Homer, Gomer, que con facilidad se consuma el pecado. Pero tristemente se ve lo contrario. Hoy muy fácil los jóvenes ceden ante las tentaciones. Muy fácil le dan play a la pornografía nuestros jóvenes. Muy fácil los ojos voltean a ver la mujer ajena, el hombre ajeno. Muy fácil consumamos el pecado, Gomer, porque nos falta conocimiento deliberado de las Sagradas Escrituras. Además, si ustedes leen el libro de Oseas, se van a enterar que Gomer tuvo 3 hijos. El primero de ellos llamado Jezreel, que significa juicio. 2 más, Lo-Amí y Lo-Ruama, que significan no amada y no son mi pueblo. No son el pueblo de Dios los que tienen este tipo de actitud y de conducta ante la palabra de Dios, hermanos. ¿Me da permiso de seguir adelante? ¿O ya me voy a sentar a mi lugar? Seguimos estudiando. Eso es a nivel general, una generación como la de Oseas. Pero déjenme hablarles y empezar por los niños, porque estamos viendo a qué estamos comparando esta generación del 2015 según las Escrituras. Y voy a empezar con los niños. Yo veo una generación como la que advierte el libro de Deuteronomio, de niños sumamente rebeldes y consentidos en este tiempo, hermanos. Niños que le gritan a los adultos, que les dan órdenes. Niños que cuando alguien los corrige, algún maestro, algún familiar, el abuelo, el tío, o simplemente algún hermano de la iglesia, los niños se paran enfrente y con tal valentía y tenacidad te dicen: tú no eres mi papá, a mí no me regañes tú. Órale. Niños, ¿no han visto niños que hasta quieren golpear a los adultos? Eso no es lo peor, porque ¿qué niño por naturaleza no es desobediente, no? Todos los niños son desobedientes por naturaleza. Lo peor es que lo hacen con consentimiento de los padres. O los padres les dicen a sus hijos: si el maestro te llama la atención, repórtalo, dile que él no es tu papá. Haga lo que hagas, no te tiene que hablar mal, no te tiene que llamar la atención. Y yo hoy digo, hermanos, a mis 28 años de edad, que el Señor me permitió terminar mi carrera y graduarme, yo hoy digo, gracias a Dios por el maestro Nabor de tercero de primaria que me dio un borradorazo. Gracias a Dios por mi maestro de educación física que me jaló las patillas, por eso no tengo. Porque aportaron a mi formación y a la obediencia, hermanos.
Pero hoy los niños, hermanos, híjole, ustedes saben más que yo de este tema. Yo no soy papá, pero los que tienen hijos, es lo que yo veo, hermanos. Hay padres que cuando los hijos les dicen, me regañó el maestro, sin preguntar ni nada, porque también hay maestros que son pasados, ¿no? Pero sin preguntar ni nada, el papá va y regaña y reporta al maestro. Y como el maestro a veces trabaja en escuela privada, ¿cuántos saben que en las escuelas privadas es más fácil que corran un maestro a un alumno? Pues el maestro ahí, pobre, ¿verdad? Avergonzado, o sea, tiene que pedir perdón de la conducta del hijo. Y yo les pregunto a esos papás, bueno, si tú sabes más que el maestro, entonces ¿por qué no le enseñas tú? Sácalo de la escuela y enséñale tú, y edúcalo tú. Deuteronomio 21:18, solo anótenlo, dice, grábense esto, hermanos: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué harán? ¿Ustedes se acuerdan? Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense, cuando dice Deuteronomio 21:18 que si alguno tuviere un hijo, la palabra hijo aquí en el hebreo es la palabra ben, con B grande, o B, la otra es V, ben, que abarca un niño, abarca un rango de edad desde los 3 años de edad, hasta, dice en el hebreo, hasta que sea un hombre joven. La tradición judía habla desde los 3 años hasta que el joven se casaba. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que todavía no se casan y que viven bajo la tutela de sus padres? ¿Sí? Esta escritura es para ustedes. La palabra contumaz, porque dice el versículo que si alguno tuviera un hijo contumaz, que ya vimos qué rango abarca. Ahí sí está usted con su hijo, ahí dele un pequeño codazo, dile, ahí te va, ahora sí. Ahí te va la palabra. La palabra contumaz, ¿saben qué significa en el hebreo? Difícil de educar. ¿Cuántos de sus hijos, papás, son difíciles de educar? Papás que les dicen a sus hijos o les dan órdenes, me cierras ese Facebook, y los hijos son difíciles de educar. Créanme que hasta hoy yo me he puesto a meditar y yo no le encuentro nada productivo al Facebook, hermanos. Yo cerré el mío y me quedé solo con el de mi esposa, porque Sherry tiene un tío que es pastor en Estados Unidos y constantemente estamos en contacto, o con familia lejana, pero fuera de ahí, ya ven que ya le agregaron a la Biblia, y ahora dice la Biblia que de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. Parece ser que así es, ¿verdad? Nuestros jóvenes abren su corazón y lo ponen en el Facebook para que todo mundo descubra su corazón, cuando la Biblia dice, guarda, hijo mío, tu corazón. Qué triste, hermanos. ¿Cuántos tienen hijos contumaces? Les hago otra pregunta. Ya saben qué significa contumaz, ¿no? Difícil de educar. No levanten la mano para que el hijo no le diga, ay, papá. Hijos difíciles de educar. ¿Saben qué significa la palabra rebelde?
contumaz y rebelde, dice, ¿verdad? En el hebreo significa un hijo que provoca amargura. ¿Tendrán un hijo así, papás, que les provocan amargura o dolor? En algún momento de la vida de los hijos, de los jóvenes, porque yo pues fui hijo también y les soy sincero, les provoqué 2, 3 amarguras a mis papás. En algún momento de la vida de los jóvenes tienden a esto, a ser tan difíciles de educar. Pero la Biblia dice, muchachos y padres, que si el padre lo disciplinaba, o si el padre habiéndole castigado no obedece el hijo, entonces el hijo es digno de muerte. Gracias a Dios que sí obedecí cuando me dieron mis chanclazos, hermano. De verdad que sí. Así que, hijo, tienes la oportunidad de corregir. Pero si no corriges, ya sabes lo que Dios opina de ti, si eres contumaz y rebelde con tus padres. Pero dije que voy a empezar con los niños, porque desde los 3 años, hermanos, abarca la palabra hebrea original. Ay, mi hijo de 4, 5, 6 años, mira, déjalo, ¿verdad? Ahora, el punto de este versículo, hermanos, padres de familia, está en esto, en que si Dios no permite la rebelión y la desobediencia de los hijos, mucho menos los padres la tienen que permitir. Si estamos viendo lo que Dios opina de la rebelión y de la desobediencia, de la obstinación de los hijos, los padres no tienen ningún derecho a permitirlo y a sonsacar ese tipo de conductas. Tienen que corregirla, disciplinar al hijo, tomar medidas, y lo vamos a ver más adelante, por eso tengo que correr. Proverbios 29:15, solo anótenlo, dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Padres consentidores. Un padre consentidor no solo es aquel que le compra todo al hijo. La palabra misma lo dice, consentidor, que consiente conductas, actitudes, malas palabras, malas amistades. Puedes ser un padre consentidor. No tienes que consentir ese tipo de actitudes, papás y mamás queridos que están aquí. Desde los niños, no tienen por qué consentir este tipo de actitudes porque Dios no las consiente. Dios no las consiente. Y si ustedes las consienten, es porque seguramente son más sabios que Dios. Pero déjenme ir ahora con los jóvenes. Jueces capítulo 14, verso 1, vamos todos ahí. En lo que lo encuentran, yo veo una generación de jóvenes como la generación de jóvenes de Sansón. Una generación de jóvenes desobedientes, groseros con los padres y que fácilmente además se dejan influenciar por el mundo, fácilmente. Hijos Gomer. Ahí les vamos a poner su marca, Gomer. Se oye padre, ¿verdad? ¿Qué significa Gomer? Consumación del pecado, que fácilmente consuma el pecado. Hijos Homer. No, Homer no, ¿verdad? Gomer. Ya estamos en Jueces 14:1. Noten la actitud de este joven. Descendió Sansón, ¿estamos ahí? Ok, a Timat, y vio ahí una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró ¿a quién? A sus papás, y les dijo: he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos,
os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: sí, papá, tienes razón, te voy a hacer caso. ¿Sí le respondió eso? ¿Qué le respondió? Tómame esta mujer, porque me agrada. Ándale. ¿Le suena familiar? Yo quiero esto. A mí me gusta. Yo lo amo. Yo lo amo. Siempre que me acuerdo de cuando un joven dice yo lo amo, me acuerdo de aquella famosa frase de William Shakespeare: el amor del joven está en los ojos, no en el corazón. Qué triste que haya jóvenes así. Pero hay una nota que me llama la atención. Jueces 14:4, sigamos leyendo. El escritor de Jueces, probablemente fue el profeta Samuel, dice: mas su padre y su madre, ¿qué? No sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sigamos leyendo. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, o sea que los papás accedieron, ¿verdad? Y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Verso 10, note esto: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón, ¿qué hizo ahí? Banquete. ¿Por qué lo hizo? Porque así solían hacer los jóvenes. Así solían hacer los jóvenes. Ahora, note el verso 4. El verso 4 dice que el papá y la mamá no sabían que esto venía de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no sabían que había un propósito de Dios, ¿verdad? Detrás de esta unión entre Sansón y la filistea. ¿Cuál era el propósito? Que los filisteos fueran destruidos, ¿cierto? ¿Ha leído la historia? Ok. ¿Por qué hace esta anotación el escritor? Que ellos, los papás, no sabían que esto venía de parte de Dios, que era un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si no sabían que venía de parte de Dios, ¿cómo tuvieron que actuar los padres ante Sansón? ¿Cómo tenían que actuar los padres ante esta instrucción que les dio el joven Sansón? ¿Cómo, papás? Ustedes lo saben. No tenían que ceder ante eso. Aquí el escritor de Jueces es sumamente sabio, inspirado, y separa el propósito de Dios de la decisión de los padres, del consentimiento de los padres y de la decisión de Sansón. Porque hubo un propósito, cierto, como lo leímos, como lo mencioné, que el Señor prepara incluso el día malo. Todo está soberanamente calculado por Dios, pero aquí separa la soberanía de Dios de la decisión humana y de la voluntad humana. Ellos decidieron, ellos tomaron una mala decisión. Qué triste, hermanos, que sean así los papás, que no estorben. Miren, finalmente el hijo a cierta edad va a tomar su decisión, pero los padres tienen que ser estorbos al pecado de los hijos. Tienen que estorbar, hermanos. Lean el libro del profeta Joel.
se van a dar cuenta que el profeta Joel fue levantado para estorbar el pecado de Israel. Literalmente, dice Joel, levantó un muro y trató de impedir Joel el pecado del pueblo, pero no lo escucharon. Lo tomaron de a loco, en palabras de los jóvenes de hoy, hacia los padres. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, verso 40? En el sermón de Pedro está predicando en el Nuevo Testamento, les predica del arrepentimiento, les predica de la salvación, y concluye Pedro el sermón diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. Muchachos, sean salvos de esta generación. Hermanos, seamos salvos de esta generación. ¿Qué quiere decir ser salvo de esta generación? El juicio de Dios va a venir, hermanos. El juicio de Dios va a venir. Todo lo que está pasando hoy en nuestra sociedad es solamente una señal de que el día está más cercano cada vez. Tiene que suceder para que nos demos cuenta. Tiene que pasar. Es inútil que vayamos a las marchas o que nos proclamemos en contra. Va a pasar. Tiene que pasar. Para recordarte a ti y a mí que el Señor está pronto en volver. Es para eso. Y para que te afirmes en el Evangelio, por si en algún momento a ti te toca ser despedido, porque te promulgues en contra de la homosexualidad, porque en algún momento te toque ser expulsado de la escuela en la que estás, joven. ¿Es que estás listo para eso? ¿Estás listo para que te corran de tu casa? Si es que tus papás te quieren obligar a eso. ¿Estamos listos para que nos corran del trabajo por eso, hermanos? ¿O vamos a reprender y a cancelar y a atar? Creo que ya superamos eso, ¿verdad? Es tiempo de prepararnos para todo eso. Sed salvos de esta perversa generación significa que el juicio de Dios va a venir sobre los que han rechazado a Cristo. ¿Cierto o no? Como los que rechazaron el mensaje de Noé. El juicio va a venir, sí o sí. Cuando Pedro dijo, sean salvos de esta generación, se refiere a eso. Apártate de los que han rechazado a Cristo. Si no, acuérdense nada más de Números 16. ¿Alguien se acuerda qué pasó en Números 16? La rebelión de Coré. Empezaron rebelándose 3 y llegó un juicio y murieron 250. Y después de que murieron los 250, el pueblo empezó a ofender a Dios y murieron otros 14,250 que no subieron o no quisieron apartarse de 3 que iniciaron la rebelión encabezada por Coré. Apártate de tus amistades que pública y abiertamente han rechazado el mensaje del Evangelio de Cristo. Ora por ellos, sígueles predicando, pero apártate. Es que es mi best friend, ya le abrevian, mi befa. Órale. Sean salvos de esta perversa generación y de su influencia, hermanos. Niños, jóvenes, ¿quién sigue? ¿Quiénes? Los papás. Les voy a hablar como si fueran mis papás, ¿verdad? Con cariño, con respeto. Fíjense que yo veo una generación de padres como la generación de los jueces también, precisamente. Jueces capítulo 17, verso 6. Búsquenlo, hermanos, por favor.
Jueces 17:6. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia que en aquellos días no había rey en Israel, ¿verdad? Y que cada uno, ¿qué hacía? Dígalo fuerte, ¿qué hacía? Lo que bien le parecía. Fíjense, el sentido del versículo o el propósito del versículo no es destacar las carencias las carencias que el pueblo tenía por la falta de monarquía. Esto es obvio, porque vemos tiempo después que el pueblo pide rey, que Dios les da a Saúl, pero que es totalmente en contra de la voluntad de Dios que ellos hayan pedido rey. Cuando Samuel se entristece, ¿se acuerdan? El último juez, sacerdote y profeta, Samuel es considerado el último juez. Y Samuel se entristece porque él era el líder espiritual de Israel, el guía espiritual de Israel, y el pueblo le dice a Samuel: queremos rey, ya no te queremos a ti, estás muy viejito. Entonces Samuel se entristece, se lo dice a Dios, y Dios le dice: Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y les dio a Saúl. El versículo no nos sugiere la importancia de la monarquía, sino lo que la monarquía representaba. ¿Qué representaba la monarquía en aquellos días? ¿O qué representa? El orden, la autoridad, las reglas, la disciplina. Padres, aquí está su chamba, porque si ustedes no ponen orden, reglas, establecen disciplina en casa, sus hijos van a hacer lo que bien les parece. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Padres consentidores que no conocen la Escritura. Hay unos que sí la conocen, pero aún así consienten. Padres que aún los dos, llamándose ser cristianos, enseñan un poco de Dios y un poco de lo del mundo o lo que ellos piensan. Padres que no están en un mismo sentir para educar y disciplinar a los hijos. Qué terrible eso, hermanos. Padres que se ocultan cosas entre sí, esposos. Padres como los de Sansón, que consintieron sin estorbar que Sansón pecara, porque estaba escrito, ¿cierto?, que no debía haber una mezcla del pueblo de Dios, y los filisteos eran parte de los pueblos de Canaán, los cananeos. Cuando no hay orden, hermanos, cuando no hay rey, sabemos lo que significa. Cuando no hay autoridad, cuando no hay reglas, cada quien hará lo que bien le parece. Cada quien hará lo que bien le parece. A mí me dio mucho gusto hace un tiempo que unos padres de familia vinieron a hablar conmigo sobre una situación de que a su hijo la ofendieron en las redes sociales a través de esta aplicación Ask, ¿no? Asco, le diría yo. Y la ofendieron, le dijeron muchas cosas muy fuertes. Entonces los papás vinieron a hablar conmigo, con los hijos, y me dijeron que ellos vieron, los hijos mostraron los mensajes a los papás, y ellos vieron eso y le dieron la indicación de que inmediatamente cerrara todo eso. Y yo le pregunté a los chicos: ¿y ya obedecieron? Dijeron: ya lo cerramos. Muy bien, muy bien. Padres que hacen su función de supervisar, de estar al tanto, que hay un orden, que hay reglamento, que hay disciplina, e hijos que responden y que obedecen.
Pero todo empieza por la cabeza, hermanos. Todo empieza por ahí. Y si no hay este tipo de orden, de regla, de disciplina, entonces cada quien va a hacer lo que mejor le parece, hermanos. Y los padres se vuelven más a los padres o a los adultos de la generación de los jueces. Hoy ya no hay reglas, hermanos. Hoy cada quien hace lo que cada quien llega a la hora que quiere a la casa, cada quien come lo que quiere, y si no le gusta lo que hay de comer, le exige a la mamá y le regaña que no me gusta esto, y ahí está la mamá preocupada porque ¿qué hago de comer? Esto no le gusta a mi hijo, esto no le gusta. Ya los veré, jóvenes, cuando se ganen el sueldo, cuando se ganen cada frijolito que se lleven a la boca, si no les va a costar y van a valorar. Y cada tortillita, cada peso o 2 pesos de tortillas que se vayan a comprar, si no lo valoran. Ya los veré. Pero no permitan eso, padres, no sean consentidores, porque están formando una conducta en sus hijos que los va a desviar posteriormente, les va a provocar muchos problemas. Y cada quien va a hacer lo que mejor le parece. Cada quien va a hacer lo que mejor le parece. Yo le he dicho a los muchachos del grupo de alabanza, y lo hago en muchas de las ocasiones, pregunto a los papás cómo se portan los hijos. Y si hay un hijo que tiene una mala actitud con el padre, y hablo con el papá y yo me entero de eso, los mando inmediatamente a que se disculpen con el papá y que corrijan y pueden seguir ministrando. Porque no lo mataban al hijo así a la primera, ¿verdad? Sino lo llevaban y le daban oportunidad. Pero si después de un tiempo el papá me vuelve a dar la queja, entonces hablamos con ese hijo y le decimos: tú necesitas un estudio bíblico porque tú eres contumaz. Y eres contumaz porque te juntas con Tomás, ¿verdad? Qué revelación, ¿verdad? Con las malas amistades, hermanos. Con las malas amistades. ¿Qué significa contumaz, muchachos? Difícil de educar. No debemos ser difíciles de educar, debemos ser dóciles. Bendita chancla que te hace dócil, ¿verdad? Cinturón. No la dejen de usar, papás, ¿eh? O ya tienen miedo por los tantos derechos humanos y todo. Bueno, allá ustedes con Dios. Hablando de los padres, papás, no permitan que sus hijas se vistan como ellas quieran. No lo permitan. Les voy a dar un testimonio. Hace ratitos que estaba estudiando me acordé y dije, lo voy a comentar. Ustedes conocen al pastor Julio Márquez, ¿verdad? Pastor que ha sido de mucha bendición para mi vida. Cuando he tenido oportunidad de ir a Guadalajara, regularmente él me hospeda en su casa. Y hace un tiempo ministré con él allá en la iglesia. Él iba a dirigir la alabanza, iba a tocar el saxofón yo, y me hospedó en su casa. Entonces ya en la noche estábamos cenando y me dijo: Sammy, mañana nos vamos a las 8, nos vamos a almorzar, etcétera. Entonces yo escuchaba como a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, que él tiene 2 hijos. Él tiene 2 hijos pequeñitos. Su hija creo que tiene 7, 8 años y un niño pequeñito de 4 o 5 años, algo así. Entonces su niña, yo le escuchaba desde bien tempranito llorando bien grueso, hermanos, haciendo berrinche. Y escuchaba al pastor Julio levantando la voz y diciéndole: no, y había como que una discusión ahí, le estaba enseñando a la hija. Entonces ya salió, estábamos desayunando, él estaba bien serio y me pidió disculpas. Me dijo: Sammy, discúlpame porque no te dejé dormir, ¿no? No se preocupe, pastor. Y me iba contando por qué la discusión. Porque la niña se quería ir a la iglesia con unas mallitas bien apretaditas que se le compraron pues para usarse con otro tipo de ropa, no para usarse solas, ¿no? Entonces, pero la niña quería irse vestida así y con una playerita que se le compró para otra cosa, para dormir, no sé qué sé yo, pero se quería ir así a la iglesia. Entonces la niña, un berrinche, y no, pues la niña salió vestida
de una manera total, decentemente, ¿no? Pero se me quedó muy grabado eso, no le permitió, no cedió ante el berrinche, y un ratote, hermanos, estoy hablando de una media hora ahí, no cedió ante eso. Qué triste es que las jovencitas hoy en día en la iglesia vengan vestidas de una manera, hermanos, y voy a usar esta palabra porque la Biblia la usa, pero como mujeres prostitutas. Y no estoy diciendo que lo sean, estoy hablando de la vestimenta. Pablo, en 1 Timoteo 2:9, ¿se acuerdan que dijo? No lo busquen, que las mujeres se vistan decorosamente. Ahí no excluye a las señoritas, ¿verdad? ¿O sí? Que se vistan decorosamente, no con peinados ostentosos. Ay, qué legalista Pablo, ¿verdad? Fíjense, el peinado ostentoso del que Pablo habla ahí, en el original, si ustedes lo estudian, habla de una trenza. Va a decir las señoritas, no, entonces yo no me voy a peinar con una trenza. No, espérame, hay un contexto cultural. El peinado de trenza larga, entretejida, era característico de las mujeres prostitutas en ese tiempo. Hoy no, ¿verdad? Es obvio. Pero en aquel tiempo, las mujeres que se dedicaban a eso se peinaban así y se vestían de una forma particular que Pablo decía, en la iglesia no. Timoteo, ni se te ocurra ponérmelas a orar, a dirigir la alabanza, a pasar al frente, ni se te ocurra. Que sean prudentes, que sean sobrias, su manera de vestir. Y qué triste es que hoy nuestras señoritas, en nuestro contexto cultural, se vistan como esas mujeres. Sí saben cómo se visten esas mujeres, ¿no? ¿O lo ignoran? No permitan eso, papás. No lo permitan. Porque además Pablo dice que pueden generar un peligro de lascivia. Otro tipo de cosas que se pueden generar de todo eso, que no es el tema. Pero no sean consentidores, papás. No sean como la generación de los jueces. Pongan reglas, porque si no, está escrito que cada quien va a hacer lo que mejor les parece. Ahí ustedes saben. Ahí ustedes saben. Ahorita me acordé de otra regla, que los jóvenes están de moda mucho ver películas, ¿no? Una buena regla que, les voy a ser sinceros, mis suegros me enseñaron, es que ningún hijo de casa vea una película que el papá no haya visto antes. Sería muy bueno, ¿verdad? Voy a ver tal película, hasta que yo la vea. O que nos cercioremos que no va a tener algún tipo de escena que agreda a Dios, la santidad de Dios, la moral. Reglas, hermanos, orden, disciplina. Y tendrán hijos fuertes, hijos sólidos, estudiosos de la Biblia. Una regla que incluya lectura diaria, oración diaria. Una regla que incluya un día de lectura familiar diaria, a la semana quizá, si es que no coinciden en horarios. Una regla que incluya un día de ayuno. Se nos ha olvidado ayunar, hermanos. Los veo muy gorditos. Una regla que incluya la adoración y la oración. Una regla que incluya que llueva, truene o relampaguee, todos están a esa hora en casa, tomados de las manos, orando. En cuarto lugar, ya vimos a los niños, jóvenes, papás. ¿Quién seguiría?
¿Quiénes? Los ancianos, nuestros queridos viejitos, ¿verdad? Nuestros queridos viejitos. Nuestros amados viejitos que han acumulado no solo canas, sino experiencia en la vida, ¿verdad? Algo deben de tener de experiencia, pues ya han vivido más que nosotros. Hay que aprenderles algo. Pero fíjense que, ¿saben? Nuestros queridos viejitos que están aquí, o que nos oigan por internet después, o alguna grabación, lo que sea, ¿saben cómo eran los viejitos en los tiempos de David, del rey David? Bueno, eran tenidos en alta estima, pero ¿saben por qué? Porque nuestros viejitos, o los viejitos de ese tiempo más bien, eran maestros de la Biblia. Eran hombres sabios, hermanos. ¿Quieren leerlo? Salmo 71, 17. Salmo 71, 17. Tienen mucho trabajo nuestros queridos viejitos aún por hacer. Salmo 71, 17 dice David: oh Dios, me enseñaste, ¿desde cuándo? Desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, ¿qué dice David? Ya estaba viejito David, ¿verdad? Cuando escribió este salmo. No me desampares. ¿Hasta qué? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Fíjense, aquí la palabra anunciar que usa David es un verbo hebreo, nagad, que significa enseñar, que significa interpretar, descubrir o publicar, por supuesto, las Escrituras, lo que tiene que ver con el poder de Dios, hermanos. Nuestros queridos viejitos deben ser capaces de enseñar, de interpretar lo que Dios quiere para sus generaciones. No se sientan inútiles. Ustedes tienen un ministerio tremendo de enseñanza, de consejería a la familia, y no solamente a sus hijos, a sus nietos, sino a jóvenes de la iglesia también, hermanos. Por favor, si ustedes ven algo mal en mí que tenga yo que corregir, por favor, hermanos, apreciaré la corrección. Siempre hay algo que aprender, hermanos. El día que dejemos de aprender, y yo lo aplico para mí en particular, el día que deje de aprender, tengo que dejar de enseñar. No tengo que enseñar. Pero si estamos siempre dispuestos a aprender del Señor y de lo que Dios nos quiere hablar, aconsejar, hermanos, y nuestros hermanos ancianitos tienen ese ministerio, tienen ese llamado a enseñar, a aconsejar. No se sientan inútiles, es más, ustedes deben hacerlo en sus familias primeramente. Siempre hay problemas en la familia, y los viejitos que tienen mayor experiencia, mayor conocimiento, que normalmente son más templados en su carácter, la mayoría, ¿verdad? Tienen que entrar ahí y dar el consejo sabio. Ahora está la otra parte, que los papás ven que el abuelito lo regaña y los padres corrigen al abuelito. No lo regañes, no le digas nada. Híjole, no, pues ahí te dejo a tu contumaz, que se vaya con Tomás. ¿Qué es lo que le instruye, le exhorta Pablo a las mujeres que son de edad avanzada en Tito 2:4? Que enseñen ¿a quiénes? A las mujeres jóvenes. Que enseñen a las mujeres jóvenes, hermanas, que ya tienen cierta experiencia. Enseñen, hermanos. Enséñenos a los jóvenes, hermanos. De verdad que sí. Tanto que
nos falta por avanzar en la vida, por madurar, por crecer. Necesitamos su consejo, hermanos. Los viejitos deben ser de esa generación y deben de ocuparse por ello. ¿Discernimos todos los que estamos aquí, hermanos? Es una pregunta. ¿Discernimos que estamos en los últimos tiempos, sí o no? Cada vez que en la antigüedad, se aprobaban leyes que ofendían a Dios, estaba próximo el juicio, tal como lo anunció el Señor Jesús en Mateo 24:35. Se los leo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, verso 37, como en los días, ¿qué dice ahí? De Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Saben qué significa casándose y dándose en casamiento? Cuando dijo el Señor Jesús que en los días de Noé pasaba eso, significa en el original toda clase de inmoralidad sexual. En los tiempos de Noé, como en nuestros tiempos, antes de la venida del Hijo del Hombre y antes de la venida del diluvio, había toda clase de inmoralidad sexual. Verso 39. Ellos no entendieron lo que les decía Noé, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será, hermanos. Y si nosotros entendemos el tiempo en el que estamos viviendo, debemos crecer en nuestra fe y debemos de estar listos, hermanos, y preparados y arrepentirnos, de verdad, arrepentirnos de nuestros pecados. No podemos seguir siendo iglesia Gomer, o hijos jóvenes Gomer, o padres como Gomer, que tan fácilmente consuman el pecado, porque el fruto será lo amí y lo ruama. No seremos amados, no seremos su pueblo, y vendrá el juicio de parte de Dios. Y quiero terminar recordándoles lo que dice Apocalipsis 3:19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, se lo saben de memoria, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice ¿a quién? A las iglesias. Apocalipsis 3:20 no es para aplicarlo a los inconversos cuando evangelizamos, es para aplicarlo a la iglesia, porque muchas veces nos olvidamos del Señor y lo dejamos fuera, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. ¿A qué compararé esta generación?, dijo el Señor Jesús. Qué profundo era en su reflexión el Señor, ¿verdad? Para enseñarnos algo. Y son preguntas que debemos hacernos constantemente y entender lo que estamos viviendo y discernir, hermanos, crecer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, sí.
y aceptamos tu palabra, Señor, porque es tu palabra. Hay muchos que quizás, Señor, tengan ganas de irse y de abandonar y de ignorar. Pero ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vida eterna. Vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos duros. Son tiempos complicados. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Danos sabiduría. Si hay aquí padres, pídanle sabiduría al Señor, mis hermanos. Díganle: Señor, dame sabiduría para poner reglas en casa, poner orden, poner disciplina, para que en casa no hagan lo que bien les parece, sino que en casa se haga lo que tú dices que se tiene que hacer. Si hay jóvenes aquí, díganle: Señor, perdóname porque he sido un joven contumaz, difícil de educar, Señor, por mis padres. Perdóname, Señor, si he ofendido a mi padre, a mi mamá. ¿Sabes qué, joven? Así tu papá o tu mamá quizá no sea cristiano, no sea creyente, o quizá lo sea y no ha dado testimonio. A ti eso no te debe interesar, joven. Tú no eres juez para criticar a tu padre o a tu mamá. Tú debes honrarlo y orar por él y amarlo, porque es tu padre. Porque todos pecamos y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y si has sido un joven rebelde que ha causado amargura en casa, que ha sido difícil de enseñar, que ha sido necio, que ha sido terco quizá, pídele perdón al Señor. Todavía estamos a tiempo. Todavía no se cierra el arca. Esa arca sigue abierta. No sabemos cuánto tarde el diluvio, pero va a llegar. Debemos creer, esperar su venida. Pero antes debemos corregir algunas cosas. Ayúdanos, Señor. Levanta maestros de entre nuestros viejitos, de entre nuestros ancianitos, Señor. Y que caminemos no como una iglesia Gomer que consuma el pecado. Que no seamos como la iglesia de la Odisea, Señor, que te dejó afuera y que tú le dijiste: ábranme, aún hay tiempo, ábranme. Te abrimos nuestro corazón, Señor, como tu pueblo.